Muy bien, queridas, queridos, sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva reunión del estudio bíblico que estamos realizando sobre la Carta de Santiago. Les pido que nos pongamos en oración y así nos situamos en las manos e inspiración de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, danos de tu Santo Espíritu para que en la lectura de tu palabra encontremos a Cristo vivo, podamos reconciliarnos contigo y también entre nosotros, podamos al mismo tiempo reconocer nuestras faltas para así pedirte perdón y en el arrepentimiento encontrarnos con tu maravillosa gracia que es eterna. De modo que también nosotros, a través de la fe en tu Hijo y en tu resurrección, podamos disfrutar de tus gozos que también son eternos para el día de su venida. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, vamos hoy a leer el capítulo 5 de la carta de Santiago. Me imagino que tienen sus Biblias por ahí. Recordemos que en el capítulo 4 que leímos la semana pasada, había de manifiesto en la lectura un conflicto comunitario del cual Santiago ponía énfasis, exhortaba. Al parecer había diferencias entre la misma comunidad, había disputas, conflictos entre ellos, también diferencias entre personas con mayor poder adquisitivo que otros e incluso también algunos que al parecer abusaban de los precios del mercado y engañaban a otros. Por eso rechaza el juicio dentro de la comunidad, el juicio contra el prójimo, el engaño y especialmente el creer que podemos mantener cosas para la vida eterna, que la riqueza fuese algo que uno se lleve al cielo, si podemos decirlo así. Pero sabemos que no. Y ahora va a ponerle más ahínco a esta cuestión en el capítulo 5, en donde vamos a tener una advertencia directamente hacia los abusadores y un consejo hacia los abusados, los que han sido marginados, los que no han tenido las mismas posibilidades, los que han vivido injusticia. Veamos qué nos dice Santiago en el capítulo 5. Vamos a partir con la lectura que dice así. Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo sin que él les opusiera resistencia.
Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Vemos en esta exhortación a los ricos especialmente que se mide en cuanto a la realidad del pobre, del trabajador. Santiago pone al rico en una situación del dueño del campo, del jefe, que al parecer abusa de sus trabajadores, que los trata de manera injusta, que no hace negocios justos, que ha buscado para sí mismo la gloria y el poder y la influencia y no para los demás. Por eso aquí hace una exhortación semiprofética. Lloren los ricos, giman por las desgracias que les van a sobrevenir. O sea, despierta porque tú, rico aprovechador, que vives en tu seguridad, que vives en tu comodidad, que vives en tus privilegios. Ojo por las desgracias que van a llegar a su hogar, a sus vidas, porque sus riquezas se han echado a perder, sus vestidos están roídos por la polilla, ¿no? Todo eso a lo cual se le ponía la seguridad, eso empieza a herrumbrarse, se oxida, se le hacen hoyos, se rompe. No se trata esto de tener una imagen de un rico quemándose en el infierno, ¿no es cierto? Sino que siempre tenemos que pensar en que las exhortaciones bíblicas tienen la idea de forjar una transformación hoy en el que escucha la palabra. No una exhortación para el fin de los tiempos, sino para hoy. De nada me sirve que el malvado aprovechador, abusador, siga en su mismo camino y que yo le diga, sí, bueno, vas a ir al infierno. No le importa. Necesitamos que la palabra obre de tal forma que la persona en situación de ser abusador, aprovechador, injusto, que puede ser cualquiera de nosotros, ¿ah? No pensemos en la riqueza de Sebastián Piñera. Pensemos en nuestra propia riqueza, porque nosotros también somos ricos en comparación con un gran porcentaje del pueblo de este mundo. Somos ricos. No hay que tener un avión para ser rico. Para muchos, el hecho de tener una casa, un auto, ya es riqueza. El haber podido ir a un colegio, el poder haber ido a la universidad, el poder haber tenido a los dos padres, tantas cosas que hemos tenido y que muchas veces no valoramos, eso es riqueza. Y la gran pregunta es, ¿cómo usamos eso en nuestra vida cotidiana? ¿Lo usamos solo para nosotros mismos, para adquirir más poder e influencia? ¿O lo usamos como una gratitud a Dios constante? De modo que en ese ambiente de gratitud entendamos que todo lo que tenemos es por gracia de Dios y por eso lo compartimos. Por eso buscamos enseñar a otros a vivir bien. Por eso ayudamos a que lo que el otro le falta, nosotros se lo damos para que pueda vivir con dignidad, para que yo no sea el privilegiado, sino que ojalá se rompan esas cadenas de diferencias entre nosotros, entre privilegiados y marginados. Por eso esta exhortación en contra de la riqueza
que se va transformando en algo indigno, en algo que se corroe, porque cuando pongo la seguridad en la riqueza, me doy cuenta que igual me voy a morir y que esa riqueza no va a caber dentro de mi ataúd y que no me llevo nada. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿qué hago con todo lo que tengo? ¿Qué hago con el poder, con la influencia? ¿Se han dado cuenta que casi siempre nos quejamos de que nos falta dinero cuando en realidad la gran mayoría del mundo vive con menos de un cuarto de lo que nosotros tenemos? Piensen que el sueldo mínimo son 500.000 pesos y el 80% de nuestro país está alrededor de ello. Entonces, entendemos que el concepto de riqueza va mucho más allá de si tengo un helicóptero o una casa en la playa, sino de entender nuestros privilegios, dar gracias a Dios y ser conscientes de ellos, de modo que los podamos utilizar para bien y para que esa brecha entre privilegiados y marginados se vaya haciendo cada vez más pequeña, hasta que ojalá deje de existir, pero eso es imposible en un mundo de seres humanos. Pero no por eso vamos a dejar de luchar para ello. Entonces, ¿en dónde ponemos el poder del dinero? ¿En dónde ponemos la seguridad que el dinero nos da para nuestra vida como cristianos? Porque ahí en el versículo 4 Santiago dice, sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Automáticamente recordamos el clamor del pueblo de Israel, que como esclavo en Egipto clamó por su liberación, y Dios los liberó y les dio plagas a los egipcios, hasta incluso matar a los primogénitos y después al faraón y sus huestes. Automáticamente tenemos que ir hacia esa imagen cuando leemos estas palabras de Santiago, porque el clamor del pueblo ha sido escuchado por Dios. ¿De qué me sirve eso? De que debo entender que aunque no lo escuche porque están detrás del cerro, el clamor sí es real. El clamor de los marginados, el clamor de los pobres, el clamor de los que viven en injusticia está y gritan fuerte, aunque desde nuestros privilegios podamos cerrar la ventana, prender la televisión y ver una película y olvidarnos de ello. Eso es lo que está buscando Santiago, que reconozcamos la existencia de esa injusticia, que reconozcamos nuestro rol en las injusticias que nos rodean. Y ojo, no caigamos en la comparación con el multimillonario, no caigamos en la comparación con el dictador, con el asesino, con el político corrupto, ninguna de esas cosas. Acá la riqueza es de todos y por ende todos tenemos que encontrar ese lugar, ese espacio en donde nos ponemos frente a nuestra riqueza, a nuestros privilegios y tomamos una decisión. ¿Qué vamos a hacer con todo ello? ¿Lo vamos a guardar o lo vamos a compartir? Claramente aquí Santiago está haciendo causa por aquellos que están siendo abusados, por aquellos que ostentan el poder. Quizás ese no es nuestro caso, espero.
Pero nuestro caso sí es también que tenemos vidas de lujos, de placeres, y miren la analogía que usa, se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Es una analogía muy fuerte. Hemos engordado. Me siento peor ahora por mi gordura. Se han cebado a sí mismos. O sea, nos hemos engordado. Es una imagen grotesca. Y nos hemos transformado nosotros en el chancho del asado. Todo esto señalando que no hemos querido compartirlo con los demás, ¿no? Al final nos convertimos nosotros en el animal encebado. Y así hemos condenado y matado al justo, dice Santiago, sin que él opusiera resistencia. Qué importante es eso. Como hemos hablado otras veces, muchas veces se dice, ¿no es cierto? Al pobre que trabaje, y se exigen cosas que no se pueden exigir a las personas que no han tenido nuestros privilegios. Entonces, todo ello que nosotros hemos disfrutado, o muchos de nosotros al menos, hace que los que no lo han tenido no puedan oponer resistencia ante el abuso. Y eso es lo más duro de esto, porque nos damos cuenta que la persona que no se defiende, en la gran mayoría de las ocasiones es porque no puede, porque no sabe. A mí me enseñaron desde pequeño a defenderme, pero a otros no. Y especialmente a los que han vivido en indignidad, en marginalidad, en violencia. La única forma que pueden defenderse es con violencia y así terminan todos luego en la cárcel, con más marginalidad, con más indignidad y con menos posibilidades de luchar por sus vidas. Y así funciona nuestro mundo, pero muchas veces no lo queremos ver y tratamos de tirarlo atrás del cerro para no verlo. Y nos contentamos muchas veces con decir, bueno, el flojo, eh, el pobre no trabaja porque es tonto nomás, ¿no? Porque no quiere. Pero hay mucho más que eso en la vida de una persona que ha sido marginada, abusada, violentada. Eso es lo que Santiago quiere que veamos. No busca que trabajemos a través de la culpa. Busca que entendamos nuestros privilegios, que los aceptemos, que digamos las cosas por su nombre. Claro, porque yo me comparo con alguno de ustedes y soy pobre, pero definamos pobreza. O sea, todo depende de con quién uno se va a comparar para mantener esos privilegios, para mantener su status quo, para seguir estando cómodo o buscar mayor comodidad. ¿Se dan cuenta cómo en nuestra cultura nos vamos engañando continuamente hacia esa comodidad que nos invita constantemente a no salir de ella? Porque ninguno quiere salir de nuestra comodidad, obvio. Santiago quiere que nos incomodemos para que veamos, para que nos pongamos de pie, para que despertemos y así entendamos que lo que para nosotros es comodidad, para muchos es un sueño, es un privilegio divino, como el hecho de no tener miedo de llegar a fin de mes.
de que no falte comida en el hogar. Y esos son muchos. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esta información, con este llamado? No nos pongamos a la defensiva. Analicemos nuestra vida, nuestras oportunidades, las que tomamos y las que no, nuestros bienes, los que tenemos y los que perdimos, nuestra cuenta corriente, nuestros ahorros bancarios, y démonos cuenta de lo privilegiados que somos. Algunos más, otros menos, pero lo somos. Si no logramos aceptar que entre uno de nosotros y otro hay una diferencia en cuanto a esos privilegios, entonces nunca los vamos a ver. Y vamos a seguir engañándonos a nosotros mismos pensando en que acá vivimos todos igual. Y no, no es así. Esto obviamente no es para que tú no te tomes vacaciones y no viajes. No, no es esa la idea. Esto no se obra a través de la culpa, es a través de la autoconciencia, de saber que mucho de lo que tenemos es por gracia de Dios. Y que por ende nuestro deber como cristiano es aceptarlos con gratitud. Y en esa actitud de gratitud, usar nuestros bienes, nuestra educación, nuestra fuerza, nuestra comunidad, nuestra fe para servir a aquellos que no han tenido las mismas bendiciones o que quizás no las han aprovechado o que han cometido errores, no importa. Pero debo poder verlo, debo poder sentirlo, para que así no viva dentro de una burbuja que me aleje más aún de las realidades que no quiero ver. ¿Cómo están las caras largas? ¿Les cuesta? ¿Es un idioma difícil de entender? ¿Se dan cuenta de los privilegios que tienen? Siempre nos va a faltar algo, ¿ah? No se trata de eso, pero somos privilegiados. Y desde ahí parte nuestra actitud hacia Dios y hacia el prójimo. Y esa actitud debe ser consciente de quién es cada uno a los ojos de Dios y también a los ojos de una sociedad injusta, en donde nosotros queramos o no queramos, somos parte activa. Porque acá no sirve la defensa de yo no le hago daño a nadie. No, no, todos somos aquí participantes de una sociedad. Quizás ninguno de nosotros puede tener una influencia tan importante a nivel legal o política, pero cada uno en lo que hace, en lo que participa, en cómo trata a los demás, hace la diferencia y enseña a vivir con dignidad. Eso no es algo que son llamados para los políticos, sino para todos. Por eso es tan importante tener diaconía en la iglesia. Así se sienten menos culpables, pecadoras, sino
tener un espacio organizado de ayuda para que cada uno pueda poner de lo suyo y así servir a los necesitados. Algunos ponen más dinero que otros, algunos ponen más tiempo que otros, algunos ponen presencia más que otros. Y así funciona, en donde cada uno entrega de lo que puede entregar, consciente de lo que puede hacer y lo que no. Porque eso es lo que debemos hacer. Esa es nuestra misión en este mundo. Y lo sabemos porque reconocemos nuestras bendiciones y por eso lo hacemos con la cara llena de risa, con gratitud a Dios. Y si no lo hacemos, entonces hay algo que está faltando. Voy a revisar la cuenta corriente de la iglesia en la noche a ver cómo está eso, ¿ah? Vamos a ver. Se pueden hacer transacciones desde Miami también, así que no se preocupen, chicas, ¿ah? Es importante, queridos míos, que tomemos estas realidades en serio para que no vivamos en la burbuja. Y veamos lo que muchas veces no queremos ver. Miriam. Yo creo que como que has dicho algo muy cierto. Esto no es para decir yo no o tú sí, el que ayuda o no ayuda. Yo creo que cada cual ayuda a la medida que uno puede, porque para eso somos todos seres diferentes. Creo que tiene que ver mucho con la justicia, con la riqueza y con la compasión. Si analizo la palabra riqueza, ¿quién es rico? ¿El que tiene plata? O sea, yo puedo ser rico, pero no comparto con nadie y me voy al infierno, como diría así fielmente a los católicos. La riqueza yo creo que se da en cada persona en la medida que aparte de compartir con su familia o su comunidad, sus amigos, también comparte con los demás. Lo poco o lo mucho o lo más o menos que puede tener en su vida, ya sea profesionalmente, herencias, amigos, amistad, etcétera. Pero también tiene que ver con la compasión con el prójimo. A eso creo que tú le estás dando en el clavo. Como iglesia, en diaconía, uno trabaja por la compasión con el pobre, por el amor a los demás. Pero también tiene que ver, hoy día con Raúl estábamos conversando con respecto a lo que pasó a Lázaro, al rico y al pobre. O sea, cómo él murió siendo pobre y después fue bendecido en el mundo de Dios. Y sin embargo el rico fue al infierno. Si tú te das cuenta, si yo obro bien, creo que por ahí va la enseñanza, si yo obro bien, soy bendecida ante los demás. Y si obro mal, creo que voy a ser juzgada de mala manera. Entonces, yo digo, ¿hasta qué punto uno puede entregarse en cuerpo y en alma a tu marido, a tus amigas, a tu iglesia, a tu comunidad o al más necesitado? Y esa es la reflexión más importante. No para juzgarme como soy, sino que tal vez para lo que viene a futuro. Ujú. Eso. Gracias, Miriam. Qué importante palabra dijiste, ¿ah? Compasión. Eh, gracias por eso, porque de verdad que ahí está el centro y no lo había visto. Gracias. Sin esa compasión, sin la capacidad de sentir la pasión del otro, ¿no? De sentir el dolor del otro, entonces no puedo empatizar con su necesidad y con su dolor. Eso es lo que está buscando Santiago, ¿no? Todas las amenazas, esto mismo que tú dices, por ejemplo, del rico y Lázaro, son reacciones que buscan acciones. Te están diciendo que la riqueza sirve para servir y no para el poder.
para que aprendamos. Las amenazas no sirven. Lo de Rico y Lázaro, claro, no sirve que, como dije antes, que el rico se vaya al infierno mientras el pobre va a seguir siendo pobre. Tenemos que ayudar al pobre mientras viva. Al pobre no le sirve que yo le diga la historia del rico y Lázaro y que yo le diga, pero no te preocupes, total, en el cielo vas a estar en el seno de Abraham y vas a ser súper feliz. Entonces es así como buscamos restauración, reconciliación con el mundo, con nuestro ser cristianos, para reaccionar. Y no quedarnos simplemente con, bueno, es lo que tocó y ya está, ¿no? O como era en el Antiguo Testamento, ¿no? Que si te tocó ser pobre, entonces, bueno, por algo será y Dios te estará castigando y se acabó. Y no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, Dios quiere que reaccionemos, no quiere que le tengamos miedo al infierno, no, quiere que busquemos el cielo. Esa es la idea. Esto tiene que ser estimulante. Si acá, ¿de qué te sirve la culpa? De nada. Aquí lo que sirve es el trabajo, el compromiso. Y por eso tenemos que estar constantemente ayudando, constantemente sirviendo, cada uno en la forma en que puede hacerlo. Pero no nos engañemos creyendo que ya hicimos todo. No nos relajemos. Cuidado con nuestras comodidades, porque esas son las que nos conducen a a esa lejanía, a ese infierno que es el estar sin Dios. Porque, como aparece muchas veces en la Biblia, al final vamos a tener el dinero, al mamón, como Dios, como seguridad, y no al verdadero Dios. Y ese es el peligro de la riqueza. Por eso, una vez que Santiago establece la realidad del rico abusador, ¿no? Ahora le habla al abusado, al que debe entender también que en su realidad puede hacer algo. Como leímos en el versículo 6, no hay resistencia a la injusticia cuando no tenemos poder, cuando no tenemos influencia, cuando no tenemos nada, no podemos resistirnos ante el poderoso. Es como una guerra injusta, como lo que sucede en Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? O en Medio Oriente. No podemos defendernos cuando viene un ejército infinito a atacarnos. Así se siente la defensa de un pobre contra un rico. Por eso ahora Santiago le habla al abusado, al pobre, al que vive en indignidad, en injusticia. Veamos qué le dice desde el versículo 7. Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Porque nosotros llamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Ustedes oyeron hablar de la paciencia de Job y saben lo que hizo el Señor con él, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni de ninguna manera, que cuando digan sí, sea sí,
y cuando digan no, sea no, para no ser condenados. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Tengan paciencia y anímense. Santiago ofrece los símbolos de fortaleza para aquellos que sufren. Acá el sufrimiento puede ser de cualquier tipo, ¿ah? Tanto de injusticia como de enfermedad, de soledad. Acá lo hace extensivo a cualquier necesidad del ser humano. Y pone como centro a la paciencia, algo que también hemos ido trabajando, el esperar con esperanza. De ahí viene la palabra esperanza, el tener paciencia, porque Dios viene. Tengo paciencia. Pero ojo, cuando hablamos de una espera en esperanza, de una paciencia en la confianza de Dios, no hablamos de una paciencia sentados en la mesa sin hacer nada, o tirados en la cama con el control remoto, viendo tele esperando que las cosas pasen, porque sí, no. Porque miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra. Hay un sembrador, la tierra se mueve, llueve, el fruto empieza a crecer, pero esa paciencia es una paciencia activa. Claro, yo espero a que suceda aquello que no puedo controlar, como que llueva, por ejemplo. Pero mientras tanto, ¿qué? ¿Espero sin nada? No, hago zanjas, hago regadíos, preparo la cosecha, me movilizo, me preparo activamente mientras espero la lluvia para que luego, como nos pasa en Chile, cuando llegue la lluvia no estemos esperando que deje de llover, porque no nos preparamos, porque no limpiamos los desagües y porque todo se inunda en media hora. La espera siempre es activa, es en una constante preparación para la obra de Dios. Entonces tenemos paciencia y nos animamos porque sabemos que Dios viene, pero lo hacemos buscando, trabajando para transformar nuestras realidades. Y ahí es donde Santiago nos pega directo. Aquí, pa, no se quejen. Es difícil no quejarse, especialmente cuando uno vive injusticia. Somos buenos para quejarnos, ¿no? No se quejen los unos de los otros para no ser condenados, dice. No pierdan tiempo en quejarse. Actúen, trabajen, prepárense, tengan paciencia, activa. Actívense ustedes, anímense. Une la paciencia con el ánimo. Eso automáticamente nos conduce hacia la acción, hacia la obra de fe. Porque no podemos simplemente esperar a que las cosas cambien. Tenemos que nosotros ser protagonistas de nuestro entorno para que ese entorno sea transformado por la gracia de Dios a través de obras de fe de cristianos y cristianas comprometidos con esa fe. No tenemos que hacerlo solos, lo hacemos juntos. Por eso dice, no se quejen los unos de los otros, no busquemos culpables, no apuntemos con el dedo. Hagámonos responsables activamente de nuestra realidad, de también nuestras decisiones, para que así no tengamos que arrepentirnos después, sino más bien podamos tener la fuerza y la vitalidad, el ánimo y la paciencia para ayudar y servir a otros. Santiago pone de ejemplo a los profetas del Antiguo Testamento.
Tomen como ejemplo la fortaleza y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y con eso nos dice dos cosas, ¿ah? Claro, la primera y más comprensible es hablen de Dios, sirvan a Dios, den el mensaje de Dios, sean buena noticia en el mundo, rechacen la injusticia y trabajen por la justicia de Dios. Y la segunda, sean profetas, es decir, háganlo hasta la muerte, porque los profetas terminan todos muertos, asesinados, igual que los apóstoles. Es un ejemplo bastante singular que nos llama nuevamente a tomar en serio nuestro rol como cristianos y hacerlo con alegría, hacerlo felices, con ánimo, sabiendo que tenemos a Dios con nosotros, que no estamos solos y que como no estamos solos podemos servir a otros. Como no estamos solos, nos sentimos bien y confiados para hacerlo. Y es así como vamos entendiendo que Dios es un Dios misericordioso. Es así como vamos viendo que no vinimos al mundo a dar lástima ni pena, sino vinimos a trabajar. Por eso coloca este ejemplo de Job, que también es un ejemplo duro, duro, porque el poema de Job es algo bastante burdo en muchas partes, ¿no es cierto? Claro, uno eh, se jacta de la fe de Job y de la confianza de Job, pero en esta pugna entre el diablo y Dios que plantea, ¿no? El relato de Job, eh, deja la creencia en Dios como algo, como si Dios jugara los dados, ¿no es cierto? Claramente el mensaje de Job es la confianza hasta las últimas consecuencias en Dios, ¿no es cierto? Pero en este caso, cuando hablamos de la paciencia de Job, hablamos también de esa esperanza en que no hay castigos de Dios en este mundo, sino pecados humanos, y que lo que nosotros sufrimos, lo sufrimos por el pecado humano y no por castigo divino. Por eso podemos esperar con paciencia y con ánimo y al mismo tiempo ser protagonistas de nuestra historia, de nuestras vidas y hacernos cargo de aquello que nos hace daño. Por eso todos tenemos que ir al psicólogo, queridos, ¿ah? Sí, 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 sí. Porque hay que hacerse cargo de nuestros traumas, de nuestras relaciones, de querer que simplemente nos acepten como somos y no hacer nada más, ¿no es cierto? Tenemos que constantemente esforzarnos en hacer, en dar y ser más y no conformarnos nunca, porque sabemos que Dios está con nosotros y con eso ya ganamos, ya somos victoriosos y debemos entender la carrera de la vida como una medalla que ya tenemos y con eso podemos correr con libertad sin pegarnos codazos entre nosotros para ver quién sale primero. No, porque ya ganamos. Con la fe y la gracia de Dios ya ganamos. Entonces, ¿qué hacemos? Corremos con alegría, corremos con confianza, corremos hacia el necesitado para hacernos cargo de lo que podemos hacer y alejarnos del autoengaño de lo que no podemos hacer. Porque así es como Dios nos va mostrando su compasión y su misericordia. Como vemos, Santiago nos habla a todos.
abusadores y abusados. Estés en donde estés, donde creas que estés, la invitación es a reaccionar, es a tomar en serio la vida de fe y a utilizar tus dos manos, tus dos pies, tu cabeza, tus bienes, tu inteligencia para hacer de este mundo un mundo mejor y no solo contentarnos con nuestras comodidades y privilegios. Por eso al final propone este recuerdo del mandamiento de no jurar en vano, porque es una invitación a no ser falsos, a que tú como persona seas una persona creíble, que no tengas que, ay, te lo juro por Dios, no, que seas aquella persona que el resto confíe, porque de tus labios van a escuchar la palabra de Dios, de tus manos van a recibir el amor de Dios, de tus ojos van a recibir la ternura de Dios, la dignidad de Dios. Por eso tenemos que ser honestos, de una sola línea, y aprender constantemente a hacerlo, porque nadie nace sabiendo hacer todo bien. Aprendemos de nuestros errores y por eso tenemos que vivir en comunidad para que nos ayuden a darnos cuenta de esos errores y mejorar cada día. Porque la condena es precisamente el hecho de haber vivido sin sentido. Acá da lo mismo la condena en el infierno. Acá la condena es que tú te condenas a ti mismo a una vida sin Dios, a una vida de egoísmo, de orgullo, a una vida en donde no te importa el resto. Y esa es la condena que debemos sacarnos de encima, con trabajo, con fe, con confianza, con espera activa, para que así la fe nos inspire y nos ayude a ser mejores y no a sentir una falsa seguridad que nos da el dinero, el poder o las influencias. Así aprendemos a vivir como cristianos, en un mundo lleno de desafíos, de injusticias y necesidades. Y el Señor nos ha puesto aquí para que veamos todo ello, tengamos paciencia y nos animemos para que transformemos realidades con un corazón lleno de amor, con una vida llena de gratitud, de tal forma que ninguno se engañe a sí mismo haciéndolo esperando algo a cambio, sino más bien solo como gratitud al buen Dios y a su amor gratuito a cada uno y a cada una de nosotros. Y así funciona bien. Por eso tenemos que estar conscientes, despiertos, con los ojos abiertos, para ver, para escuchar el clamor también de los que sufren, que no siempre tiene que ser un pobre, puede ser nuestro vecino, y esperar que Dios obre en nosotros para que podamos vencer nuestras comodidades, porque a veces da lata, ¿no? Todos lo sabemos, no nos vamos a engañar. A veces solo queremos ayudar a los que nos caen bien y no a los que no nos caen bien. Somos humanos, pero Dios nos ayuda a animarnos y así no juzgar al otro, sino más bien servirlo en el amor, en la paciencia y en el ánimo de Dios. Y esa es nuestra tarea y eso es lo que tenemos que pensar todos los días para que no se nos olvide. Porque las comodidades nos hacen olvidar nuestra misión cristiana. Por eso son tan peligrosas las comodidades y los privilegios, porque nos hacen vivir en una burbujita de calor en donde
no nos falta nada. Y es ahí en donde al final empezamos a ver solo el espejo y no lo que hay afuera. Esa es la misión que el Señor nos da hoy. ¿Le damos para adelante o no? Es una misión hermosa porque nos exige. Y repito lo mismo, o sea, acá da lo mismo la culpa, da lo mismo tu historia. Acá lo importante es lo que vamos a hacer mañana. Y hacerlo con el corazón lleno de gratitud. Porque tenemos tanto, tenemos a Dios. ¿Qué más vamos a pedir? A todos nos falta algo. A todos nos han quitado algo. Todos hemos perdido algo. Pero estamos con Dios. Y ahí está nuestro ánimo, nuestra fuerza y la razón de toda paciencia y esperanza. Así que no perdamos el foco, sino más bien animémonos mutuamente para que sigamos sirviendo con alegría. Y así el Señor nos utilice como instrumento para transformar vidas, para dar dignidad, para perdonar, para agradecer. Que así sea, queridas mías, queridos míos, en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Estuvo maravilloso. Excelente. Excelente, excelente. Hay que oírlo mucho, 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 mucho todo el tiempo. Hay que Cuando estemos recordar. ahí, exacto, porque está, mira, se te está olvidando, Karen, ajá, actúa. Por eso es importante leer la Biblia seguido para que no se olvide. Sí, claro. Y estas conversas, que alguien, la esperanza, tan importante. Ujú. Así que se lo recuerdan entre ustedes dos. Sí, así es. Gracias. De nada, feliz. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Creo que Leonardo preguntó si podía preguntar algo, así que dale nomás. Hola a todos, espero que estén bien. Yo tengo 20 años, pero yo siempre estuve en un ambiente cómodo, siempre estuve viviendo de una forma cómoda, realmente. Y, y yo siempre pensé que la gente pobre era pobre porque querían, porque eran más tontos que mi padre, que sí fue a la universidad, que eran más tontos que los demás. Yo siempre pensé eso realmente. Siempre me imaginé que la gente pobre era, como dicen hoy en día, pobre porque quiere. Y bueno, yo estoy viviendo en México, estoy viviendo en una ciudad de campo, en un pueblo de campo. Y yo vivo bastante cómodo, la verdad. Pero yo he visto situaciones aquí que realmente ustedes, no sé qué pensarían si ustedes las vieran. Conocí varias personas que me decían, trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y gano 4.000 pesos mexicanos. Esos son $200 y esos son como 190.000 pesos chilenos o 200.000 pesos chilenos. Y ellos muchas veces me han dicho, si yo dejo de trabajar un día, dejo de comer un día. Yo he hablado con amigos, con familiares, con hermanos de la iglesia que tengo en Chile, en Puerto Montt. Y yo les digo estas cosas y ellos me dicen, qué mal, qué triste la realidad, pero bueno, eso es lo que vive la gente pobre, no hay nada que hacer. Y yo meditaba en eso. Y hay que hacer, pues. Y, y bueno, yo veía muchas amigas, muchas hermanas que tenía, muchos hermanos,
muchos son abogados, son ingenieros, siempre con algún título y ganan muy bien. Quizás ustedes dicen, no sé, un profesor. Un profesor es muy privilegiado en comparación con un profesor de aquí. Y a veces hermanas que gastan 50.000 pesos. No digo que esté mal cuidar la cara, cuidar el rostro, cuidar el cuerpo, pero a veces gastan 50.000 pesos, 70.000 pesos mensuales para, no sé, teñirse el pelo, comprarse joyas, maquillarse. Es que ahí Y justamente yo hay un tema digo, importante, porque da lo mismo si tú te quieres gastar 200 lucas en tu pelo. Es problema tuyo, digamos, o si te quieres comprar un auto caro. El tema es qué es lo que haces con el resto de tu dinero. ¿Ya? Si cada uno tiene derecho a usar su dinero como quiere. El tema es si solo lo usa para eso. ¿Ya? Porque no podemos estigmatizar a la persona que quiere teñirse el pelo y quiere gastarse la plata con eso, o que se depila entero, o que se cambia el color de piel, o se compra 30 pares de zapatos. Si puede hacerlo, bien, que lo haga. La pregunta es, ¿qué hace con el resto? Porque si ocupa todo lo que tiene en ello, entonces ahí es donde estamos realmente pecando, en donde solamente me sirvo a mí mismo. Pero claro, cada uno tiene derecho también a comprarse sus libros, sus juegos, su ropa, pero no solo para mí. Y ahí está el aprendizaje que debemos tener. ¿M? Por eso es claro, tan importante, como decíamos, el ver la realidad del otro, ver y entender mi realidad, de modo que claro. no me quede solamente, como tú decías al principio, con lo que yo creía que existía y que los demás son todos tontos y flojos, sino que hay más. Hay más y en donde nosotros Claro. sí podemos hacer la diferencia. El Sí, peor error de un cristiano es pensar que no se puede hacer nada, porque ahí ya perdiste sí. la fe. Si Dios Y, pensara eso de nosotros, nos quedamos todos en la calle, po, ¿ah? No, ya no se puede hacer nada con el pastor este, ya no se puede hacer nada con estos cabros, no, ya está, listo, que se vayan todo al carajo nomás, no, po. Ahí tenemos, por eso hablamos, tenemos que exigirnos a nosotros mismos, ¿sí? Así que esa es nuestra tarea, ¿ya? Así que nos queda todavía seguir sí. leyendo a Santiago. Ah, De... sí. Y terminando con lo último, o sea, Ujú. yo digo, ¿cuánto le serviría a personas aquí esa cantidad de dinero? Que para nosotros muchas veces es poco, es Claro. insignificante. Por eso hay que organizarse, hay que organizarse. Y en esa organización comunitaria uno puede hacer la diferencia, aunque sea para juntar dinero y dárselo a los que lo necesitan, o más bien comprarle las cosas que necesitan, las zapatillas al niño, los elementos del colegio. Y por eso el que tiene plata en Chile puede dar plata también en México. ¿Cuál es el problema? Digamos así. Aquí el tema es creer que uno sí puede hacer la diferencia. Porque lo más fácil es decir, no, no puedo hacer nada. Y con ello, lo único que sucede es que no hacemos nada, po. Y listo. Y automáticamente nos olvidamos del problema. Y eso no es cristiano. Tenemos que ensuciarnos las manos y compartir. Cada uno sabrá en su corazón cuánto, cómo, dónde y con quién. Y ojalá tenga un espacio en su iglesia para hacerlo con responsabilidad y no creyéndose Superman. Y así es como el Señor quiere que trabajemos. Pero si pensamos que no podemos hacer nada, entonces significa que estamos viviendo en nuestra burbuja de privilegios, de comodidades. Y desde mi comodidad no puedo hacer nada, porque tu incomodidad está demasiado lejos de mí. Y por lástima, eso deja a muchos tranquilos. Y por eso tenemos que incomodarnos.
De otra forma, nos despertamos y nos quedamos durmiendo siesta. Y el Señor nos quiere velando, trabajando. ¿Les parece? Muy bien. Muchas gracias a todos, a todas, por su participación, por sus comentarios. Entreguémonos en las manos de Dios y oremos para que sea Dios quien nos fortalezca en su palabra y no en nuestras falsas seguridades ni justificaciones. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das, todo lo que nos has dado y no nos hemos dado cuenta. Gracias porque nos has regalado la fe, la vida y también la resurrección. Haznos capaces de ver las necesidades que nos rodean. Haznos capaces de ver nuestras propias comodidades y privilegios. Haznos aptos para sentir compasión y así ir en servicio amoroso y fiel, tierno y misericordioso hacia todo el que sufre soledad, injusticia, hambre, pobreza, indignidad. Utilízanos como instrumento tuyo para que realmente seamos paz y mensajeros de esa paz en este mundo en constantes batallas. Quédate ahora con nosotros y camina a nuestro lado para enseñarnos a vivir como cristianas y cristianos en un mundo creado con amor por tus manos bondadosas. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes. Amén. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias, Rudy. Chao a Que estén todos. bien todos. A ustedes. Chao, Chao, buenas noches. Chao. Gracias. Un gusto y que tengan una muy feliz noche.